Dios bendiga a todos los participantes en esta noche. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia y el Señor en esta preciosa hora para nosotros. Vamos a estar tocando el tema, la sangre de Jesucristo. Pastor, ¿cuál va a ser el tema? La sangre de Jesucristo. Muchas cosas dice la gente, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros. Él dice que por el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados y la aceptación a la presencia de Dios. Mire qué poderoso es Dios, que solamente por su sangre, escuche bien, no fue por los sacrificios que la gente hace, no, es por la sangre de Jesucristo que nosotros tenemos acceso directamente al Padre. Mire qué precioso el Señor, que nos regala a nosotros su misericordia para con cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, qué hagamos, qué era lo que hemos hecho, sino que el Señor, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos hizo aceptos delante de Dios, y lo hizo a través de la sangre de Jesucristo. Mire qué poderoso es lo que Dios hace por nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia y le voy a invitar, por favor, que leamos la palabra del Señor aquí en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Por favor, acompáñenme. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Colosenses capítulo número 1 versículo 13. Oiga, qué tremendo. El Señor siempre nos va enseñando poco a poco, nos va enseñando a través de su palabra los misterios que Él tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué significa eso? Son palabras, son incógnitas que hay y dudas que hay en nuestro corazón. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo? Claro, Él es Dios. Él se las sabe todas, pero nosotros en este momento, a través de la palabra, vamos a estar leyendo lo que significa la sangre de Jesucristo. No importa dónde estemos, qué hayamos hecho, cuántos pecados hayamos hecho, qué significado tiene esto para con nosotros. Y leemos nuestra Biblia honrando al Padre, al Hijo. Aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, y dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que tú abras los ojos del entendimiento de todas las personas que nos están escuchando, de todos los amigos que nos están sintonizando, donde quiera que se encuentren, Señor, ellos puedan entender tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mis amados, hemos sido aceptos a través del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por la sangre derramada en la cruz del Calvario hemos sido aceptos delante de Dios. Mire qué lindo. El cual nos ha librado, escuche bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oiga, qué tremenda palabra, tremenda promesa que Dios nos da aquí. Hemos sido aceptados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Muchas veces no entendemos algunas cosas, algunos términos, pero cuando lo vamos leyendo y estudiando paso a paso, poco a poco, nos vamos conociendo qué es lo que hace Dios, qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. Mire qué poderosa la palabra del Señor, que nos dice a nosotros allí que por su sangre hemos recibido el perdón de los pecados. Por eso usted ve que mucha gente pronuncia
la sangre de Jesucristo, cuando tiene miedo, cuando tiene terror. Vamos a ver qué dice Dios acerca de todas esas cosas que la gente habla. Y mire, la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 17, versículo 11, dice, la vida está en la sangre. Escuche bien, la vida del hombre literalmente está en la sangre. Y vamos a verlo. Levítico capítulo 17, versículo 11, por favor. Usted que lo está buscando en casa, tómese su tiempo. Vamos a leerlo con calma. Estamos estudiando la poderosísima palabra de Dios. Levítico capítulo 17. Pastor, ¿y dónde está el Levítico? Bueno, el Levítico está después de Éxodo. Por allí en adelante, ahí lo puede encontrar. Levítico capítulo 17. Y nosotros leemos lo que dice la poderosa palabra del Señor. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire qué poderoso es Dios, que lo va especificando poco a poco, lo va desglosando poco a poco. Nos estamos dando cuenta que es la sangre la que tiene poder para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda transgresión, de toda maldad. Vamos a seguir estudiando lo que la palabra del Señor, porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar, y por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Oiga, qué tremendo. El mismo Dios desde antemano, antes mataban un cordero, y antes de degollarlo, oiga, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animalito, que era un corderito. El significado es que era la representación que los pecados, cuando el sacerdote ponía las manos sobre el animalito, el corderito, era que el corderito estaba muriendo, iba a morir en expiación por nuestros, o mejor dicho, por los pecados de aquellas personas que estaban en aquel momento. Pero ahora Cristo, escuche bien, en aquel momento era que los pecados caían en el animalito que iba a ser sacrificado. Pero ahora, literalmente, cuando nosotros venimos a Jesucristo, hemos recibido, escuche bien, la expiación del Cordero de Dios, y ese fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor sigue explicando, escuche bien, la palabra del Señor sigue explicando, dice que cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, había que tener un sacrificio de sangre. Y la Biblia nos lo demuestra claramente en varios versículos. Pero vamos al grano. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el libro de Romanos capítulo 6, 23, por favor. Romanos 6, 23. Oiga, la palabra del Señor es clara. Y quiero que usted, escuche bien, quiero que usted vaya entendiendo paso a paso lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra del Señor nos dice a nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23. Bendito sea Dios. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese, el mismo Señor Jesucristo nos enseña a través del Espíritu Santo. Aquí en la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte.
Oiga, todo aquel que pecare, ese morirá, lo dice la palabra. Cuando cualquier persona de buen corazón comete pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Oiga, la transgresión por desobediencia a Dios era la muerte física y espiritual, o más bien espiritual y después física. Por eso dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a todos los hombres han pecado. Y la Biblia sigue diciendo aquí en Romanos 6:23, oiga qué tremendo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no se queda solamente allí. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Oiga, porque el pecado, escuche bien, el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 nos enseña algo poderosísimo que usted y yo debemos tener en cuenta cada día de nuestra vida. Isaías 59:2. La palabra del Señor nos dice claramente, nos enseña a usted y a mí. Isaías 59:2. Bendito sea mi Cristo, aquí estamos. 59:2. Dice el Señor en su palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra boca. Mire qué tremendo, mi amado. La maldad del hombre trae división entre Dios y los hombres. No importa lo que hayas hecho, el pecado ante los ojos de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, qué tremendo. El Señor de antemano ya nos lo había dicho 700 años antes de Jesucristo, esta palabra a través de Isaías, que el pecado nos separa de Dios. Y la Biblia nos sigue diciendo, nosotros dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Mucha gente, escucha bien, mucha gente se esconde de los ojos del pastor, pero se olvidan de que el que todo lo ve, las tinieblas le son como la luz al mediodía. Para Dios nadie se puede esconder. Mire lo que sigue, mire lo que trae, escuche bien lo que trae el pecado en nuestra vida. Nos hace sentir culpables. Salmos capítulo 38, por favor, Salmos 38:4. Salmos 38:4. La palabra del Señor nos da una gran lección y nos lo dice en palabras exactas cómo están nuestras vidas delante de Dios cuando nosotros pecamos, cuando usted peca, cuando todo el mundo peca, cómo está delante de Dios. Salmos 38:4 nos dice la palabra así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Oiga, qué tremendo. Esto describe cómo nos hemos sentido usted y yo, y se siente todo el mundo después de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Aunque nadie dice mi casa se moja, pero el resultado del pecado, de la desobediencia a Dios, es sentirse mal. La Biblia es bien clara aquí cuando dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mire qué tremendo, mi hermano, cuando alguien peca, el mundo se le cae, se le va el gozo, se le va la alegría,
se le va el resplandor, la sonrisa de su rostro, los párpados se caen, ya mira todo oscuro, todo triste, todo afligido. ¿Por qué? Porque el alma ha pecado. Ya está lejos lejos de la presencia del Señor. Ya no esa comunión íntima. Ya no la tiene. Ahora anda asustado, ahora anda afligido, ahora anda agobiado. ¿Por qué? Porque ha fallado ante los ojos de Dios. Y ese es el significado de que hay alguien, escuche bien, de que hay alguien que le esté acusando. Y la palabra del Señor dice que el acusador de los hermanos, el diablo, escuche bien, va delante de Dios día y noche para acusar a los hermanos. Mire lo que la palabra del Señor dice. Pero, ay, pastor, pero es que yo me siento mal, pastor, pero yo no le digo, yo no he hecho nada malo. No, pero que nadie te está diciendo que te hiciste algo malo. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, que por causa de la desobediencia viene Satanás, y el Señor permite que Satanás nos acuse. ¿A quiénes? A los hermanos. A los demás no los acusa porque los tiene en el bolsillo. Por eso es que la gente pues que anda sin Cristo, ellos dicen que andan muy bien, pero si llegan a morir, yo no quiero estar en sus zapatos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, mire lo que sigue la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 nos dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Bendito sea Dios. Así que, mis amados, aquí la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Fíjese, por eso mucha gente dice: ay, pastor, es que yo me siento mal, pastor, yo me siento así, yo me siento así. Mi amado, hay que revisar cada una de nuestras vidas. Aquí no estamos para acusar a nadie, aquí estamos para levantar, creyendo que solamente el que empezó la buena obra en sus vidas, Él la perfeccionará. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes. Los hogares son muy parecidos, pero a la misma vez son muy diferentes. Cada uno tiene sus propias situaciones en los hogares. Pero ¿qué dice Dios? Dice la palabra del Señor en ese. Escuche bien. Satanás nos acusa cuando le abrimos las puertas. La palabra del Señor dice que no des lugar al diablo. Literalmente así lo dice. No des lugar al diablo. Lo dice Efesios capítulo 5. Usted lo busca en adelante. Por ahí está. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 nos enseña a nosotros una gran verdad. Que todo aquel, escuche bien, que todas las personas que pecaren, esa morirá. No importa si es blanco, es gordo, es flaco, es negro, es alto, es delgado, chaparro, de aquí o de allá, indocumentado, con papel. No, mi amado, no importa de dónde vengamos. La palabra del Señor en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Hay una gran verdad de Dios que nosotros no podemos pasar por alto, porque la verdad de Dios no se puede ocultar. Un dedo no se puede ocultar el sol. Dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjese, el Señor es específico y claro en su palabra. Todo aquel que hiciere lo malo, esa persona morirá delante de Dios. Ahora, pastor, quiero saber, ¿y qué es la sangre para Dios, mi amado? La sangre para Dios es la que satisface todas
nuestras necesidades. Pastor, por favor, explíquelo. La sangre de Cristo satisface completamente la ley de Dios, la cual requiere un castigo cuando la ley se quebranta. Y en el libro, escuche bien, cuando alguien peca, la ley de Dios o la ley dice que esa persona tenía que morir, había que presentar un sacrificio para poder renovar su vida delante de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel, escuche bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La sangre nos protege de la culpabilidad, de quebrantar la ley, la muerte. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Toda desobediencia ante los ojos de Dios se llama pecado. Y la gente dice, no, pero es que yo puedo hacer lo que me da mi gana. Sí, usted puede hacer lo que le da su gana, usted con su vida. Usted puede venir, saltar, brincar y hacer lo que usted quiera, pero ante los ojos de Dios, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pastor, ¿qué serio está eso? Por supuesto, nos reímos porque vemos la realidad de la vida, que es por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero Dios, escuche bien, pero Dios nos protege por el poder de su palabra. Y vamos a ver qué dice Dios en su palabra acerca de que la sangre nos protege. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Estoy seguro que ahora que usted esté abriendo su Biblia, usted se va a recordar cuando estaban las plagas en aquel tiempo. Usted se recuerda. Oiga, el ángel de la muerte iba a venir en esos días. Y Dios le dijo a Moisés, mata un becerro por familia y esa sangre ponla, escuche bien, póngala en los dinteles de la puerta. Oiga, y en aquel tiempo acaso había algo estructurado, si eran casas mal hechas y todo mal hecho, gente que no tenía. Me imagino que eso, bueno, el Señor dijo, pon la sangre, pinta los dinteles de la puerta con la sangre. Oye, y aquellos animalitos fueron crucificados, simbolizando el Cordero de Dios, y la sangre, escuche bien, la sangre del animalito lo echaban en los dinteles. ¿Cómo se llaman los dinteles? Los bordillos de la puerta, para que usted me entienda. Pintaban allí para que cuando pasara el ángel de Jehová, el destructor, ya eso lo vamos a leer despuesito. Éxodo 12, 13 dice, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y haré, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese, el mismo Dios le dijo a Moisés, mata el corderito y esa sangre píntala, ponla, pinta los dinteles de la puerta. Eso significa, mi amado, que mientras el ángel de la muerte, el destructor, el que venía a destruir los primogénitos de todas las personas que vivían en esas tierras, mi amado, mientras el destructor veía esa sangre, no venía nada. ¿Sabe por qué? Porque estaba protegido por la sangre
de ese corderito que era el pacto de Dios con el hombre, representación de lo que había de venir, Jesucristo. Ahora Cristo murió en la cruz del Calvario, y por eso cuando una persona viene a Cristo y le dice: Señor, perdóname, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, inmediatamente esa sangre preciosa, escuche bien, esa sangre preciosa viene sobre su vida en lo espiritual, y lo pinta y lo limpia y lo baña de la cabeza a los pies, y todo pecado queda deshecho, porque cuando Dios el Padre lo mira a usted, ya no lo mira a usted, ve a Jesucristo, ve la sangre de Jesucristo allí representada en usted, y usted, mire, como que no hubiese pecado nunca, porque la sangre está sobre su vida. Ay, pastor, qué buena noticia, por supuesto. Entonces, mire lo que la palabra, cuando nosotros tenemos confraternidad con los hermanos y con Dios, escuche bien, confraternidad con Dios y los hermanos, mire lo que esa sangre preciosa hace sin que usted y yo digamos una palabra. Primera de Juan 1:7, por favor acompáñenme. Primera de Juan 1:7. La palabra del Señor es bien clara, poco a poco lo vamos aprendiendo, poco a poco lo vamos entendiendo, poco a poco nos vamos introduciendo en lo que dice la verdad bíblica. No es lo que me dicen por allí, no, lo que dice Dios en su palabra, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, escuche bien, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros si andamos en luz. El que anda con Dios anda en luz. Ay, pastor, es que poderosa verdad. Claro, mi hermano, esta es la poderosa palabra de Dios. Dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos redimidos, mi amado, nosotros, la sangre preciosa de Jesucristo, cuando tenemos comunión unos con otros. Escuche bien, cuando tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, esa sangre preciosa. Por eso es necesario de que usted cada día usted hable con Dios, mañana, tarde y noche. Ay, pastor, me levanté a la 1, a las 2, 3 de la mañana y le dije: Padre Santo, yo estoy aquí. Inmediatamente esa sangre de Jesucristo, borrón y cuenta nueva. Mire qué precioso es Dios. Pastor, hoy tuve un día terrible, fuerte en mi trabajo, pero aquí estoy en la iglesia. Mire, no me he podido cambiar, pero la sangre de Jesucristo, desde que usted ya inclinó su corazón a venir a la casa de Dios, entonces la sangre de Jesucristo, no importa dónde esté usted, la sangre de Jesucristo viene y lo limpia de todo pecado. Mire qué lindo es Dios. Pero, dice, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, poderosísimo es Dios, que nos limpia de todo pecado. Ay, qué lindo está esto. Por supuesto, mire, en quien tenemos, escucha bien, en quien tenemos, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Escuche bien, nos limpia de todo pecado. Poderosísimo es Dios. Fíjese, lindo es esta palabra. Mire lo que sigue diciendo Efesios capítulo 1, versículo 7. Oiga, a medida que vamos leyendo la palabra, a medida que vamos escudriñando la palabra, por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted tiene que tener cada día comunión con Dios. ¿Cuándo, pastor? Mañana, tarde y noche. Usted quiere ver que su vida cambie. Usted necesita tener una vida íntima con Dios. Usted necesita caminar con Dios, no dejarlo en la casa. No. Hay que caminar con Él en la mañana, en la tarde y en la noche.
en el cuarto, en el teléfono y en la sala, y también llevarlo al trabajo, para que Él guarde nuestra entrada y nuestra salida, nos proteja de todo mal. La palabra, escuche bien, la palabra del Señor hace la diferencia con la gente que sirve a Dios y con la gente que no sirve a Dios. Dios hace la diferencia. Mire lo que sigue diciendo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice el Señor así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oiga, qué poderoso es Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Pastor, ¿y qué es eso de redención? Bueno, significa que Él pagó el precio. Él nos volvió a comprar. Ahora somos de Él 2 veces. Nos redimió por su sangre. Dice, nos volvió a adquirir por un precio. ¿Cuál fue ese precio? El precio de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Nadie se podía salvar a sí mismo, sino que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Los que están tomando nota, excelente. Tome nota ahí en su libreta para que usted le toque enseñar y a usted tenga algo que compartir con los hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Qué hizo Dios? Venció al diablo por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino, murió, bajó a los lugares de la profundidad de la tierra y le dijo: diablito, dame esas llaves acá, que los que son míos yo me los llevo. Y ahí le arrebató las llaves que Adán le había entregado a él por desobediencia. Eso será otro tema, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros cuánto más. Escuche bien. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice a nosotros, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea Dios. Mi amado, la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos sigue diciendo en Hebreos capítulo 13, versículo 2. Por favor, acompáñame. Hebreos 13, 12 nos enseña algo que debemos tener en cuenta cada día. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Hebreos 13, 12. Bendito sea Dios. Bueno, la palabra del Señor dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo murió en el Gólgota, fuera de la puerta, y murió por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para hacernos aceptos delante del Padre. Y eso es importante que usted lo tenga presente. La sangre de Jesucristo tiene poder. Vamos a seguir leyendo lo que dice Colosenses 1:20. Me gusta muchísimo esta palabra. Colosenses capítulo 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Fíjese qué tremendo, mi amado. Dios vino a reconciliar el cielo con la tierra a través de la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra: y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y vosotros también, que erais otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mire lo que Cristo hace. Pagó el precio de nuestro pecado para reconciliarnos con Dios. Oiga, qué poderoso es Dios, todas las cosas que ha hecho, cuántas promesas hemos estado leyendo hoy, lo que hace la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Solamente, escuche bien, la sangre de Jesucristo nos da valentía para poder hablar de Él. Oiga, cuántos miedosos, oiga, escúcheme bien, cuántas personas temerosas somos sin el poder de Dios. Usted sabe que pararse delante de mucha gente y hablar acerca de palabras sabias y entendidas de parte de Dios a un público en general, mi amado, esto no es tan fácil como parece. Miren, mi amado, aquí a cualquiera le tiemblan los pies, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos dice a nosotros, aquí en Hebreos, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, nos enseña algo poderosísimo. Hebreos 10, 19. La palabra del Señor nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escuche bien, por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió, y a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, mire, podemos entrar sin miedo, sin temor, sin ninguna restricción, delante de la presencia de Dios Padre, que es santo, 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 3 veces santo, mi amado. Es una santidad tremenda. Y ahora nosotros podemos reconocer, cuando usted y yo entramos a la habitación, cerrada la puerta, nos arrodillamos y hablamos con el Padre. Y venimos delante de Dios con nuestras propias palabras y diciéndole: Padre Santo, Señor, tú que estás en el cielo, Señor, aquí estoy yo nuevamente delante de ti, Señor, perdona todos mis pecados, Señor, lávame con tu sangre, límpiame de toda mi maldad. Oiga, qué tremendo, Dios es glorificado. Y damos gracias porque a través de su sangre y sin temor ninguno podemos estar delante de Dios, a través de la sangre de Jesucristo. Mire qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Y a través, dice, la sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10:14, por favor. Hebreos 10:14, dice la palabra del Señor así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre, para santificarlo. Oiga, qué tremendo, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga, qué tremendo, una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? El Cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Se recuerda, mis amados, cuando el Señor dijo: consumado es? Aquí le parece muy fácil la historia, qué fácil, qué bonito se escucha, pero aquello, cada golpe, cada latigazo, oiga, era un desprendimiento de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Cada látigo tenía tres cuerdas, y en cada cuerda tenía metal y hueso. Y cada vez que tiraban ese látigo sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo, esos huesos y esos metales quedaban literalmente incrustados en la espalda de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando el látigo lo agarraban y lo alaban nuevamente, mire, cada latigazo, cada pieza de metal
desprendía un pedazo literalmente de la espalda de nuestro Salvador. Mire qué terrible tuvo que haber sido, Dios mío, tuvo que haber sido ese momento. Ese es el precio que nuestro Dios pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Mucha gente lo tiene como cualquier cosa, pero nosotros que agradecemos lo que Cristo ha hecho, por eso ahora hemos decidido agradar a Dios con nuestras vidas, no por lo que Él nos vaya a dar, no, por lo que Él ha hecho con nosotros en nuestra vida. Él, siendo Dios, nos ha escogido a nosotros para morar con Él por la eternidad. Con Él, imagínense, y la gente que lo desprecia, la gente que no quiere saber nada de Dios, quieren ir al cielo, pero ahora no quieren saber nada de Dios. Qué terrible va a ser el fracaso para esas personas. Dicen que aman a Dios, pero andan viviendo una vida como todos los demás. No, mi amado, si usted dice que ama a Dios, usted tiene que guardarse para Dios, sabiendo que el cuerpo, el templo, el cuerpo que usted tiene es el templo del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo voy a vivir para el Hijo de Dios. Lo que resta, yo hoy quiero vivirlo para agradar a Dios. Las personas que no tienen temor de Dios andan fornicando, andan chismoseando, andan destruyendo a la gente con su lengua. Unos andan adulterando, otros andan fornicando. Ay, no, yo voy a hacer como me da mi gana. Total, la vida es una sola, sí, mi amado. Una sola oportunidad tienes para llegar al cielo. Si la desperdicias, ese día puede ser el último de tu vida. Como no sabemos cuándo, mejor nos cuidamos. Vamos a seguir adelante porque veo que algunos se me están poniendo serios por aquel lado. Y mire lo que hace la sangre de Jesucristo. La sangre coloca a Dios al lado del hombre. Escuche bien, contra el diablo. Oiga, pastor, ¿cómo dice eso? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Gócese porque esta palabra es para nosotros hoy. Romanos capítulo 8, 8:31, mi amado. Romanos 8:31. Estamos enseñando la palabra del Señor bajo el tema la sangre. Romanos capítulo 8, versículo 31, mis amados. Usted lo abre en su Biblia, usted lo anota en su libreta y luego lo puede buscar con más calma si no lo encontró. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué poderoso es Dios. Si Dios es contigo, entonces el diablo no tiene nada que ver contigo. Pero empieza a caminar de acuerdo a Dios y su palabra. Ay, pastor, es que yo he hecho tantas cosas. Pues mi hijo, arrepiéntase, arregle su vida con Dios y siga caminando. Levántese, sacúdase, arregle su vida con Dios y siga adelante, porque Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Mire cuán bueno es Dios, que Él, sabiendo que le íbamos a fallar, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, pastor, ¿y ahora qué puedo hacer entonces? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, que también intercede por nosotros. Mire cuántas cosas. Ahora nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, mi amado. Usted tiene que levantarse y, mire, sacudirse todos esos pensamientos feos y decir, Padre Santo, si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sonríale a la vida y usted verá que su vida va a ser mucho mejor y su presente
no es comparado con la gloria venidera que en usted y en nosotros ha de manifestarse. Así, ¿quién nos acusará? Pues si Dios es conmigo, ¿quién contra tuya? Empieza a buscar a Dios y tú verás cómo tomas nuevas fuerzas para seguir adelante. Pastor, y entonces, ¿qué significa redención como lo leímos hace un rato? Bueno, mi amado, significa comprar de vuelta. Pastor, ¿y dónde está eso? Colosenses capítulo 1. Quiero que usted se lleve esto en su corazón. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y usted cada día levántese delante de la presencia del Señor, levante sus manos, pida perdón, arregle su vida y camine con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y aquí vemos algo preciosísimo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuche bien, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pastor, ¿y qué significa eso de redención? Bueno, mi amado, significa comprar de vuelta. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño. El precio fue pagado por nosotros. ¿Cuál fue ese precio? El derramamiento de la sangre de Jesucristo. Mire qué tremendo. Pastor, déjeme que lo estoy anotando. Por supuesto, mi amado. Significa comprar de vuelta. Redención significa comprar de vuelta. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño. Antes pertenecíamos al diablo porque vivíamos bajo la potestad de el Dios de este siglo, el cual tiene cegado el entendimiento de los incrédulos, porque no quieren tener en cuenta a Dios. Yo voy a hacer lo que me da mi gana, yo voy como Camilo, por donde va Camilo, camino yo. Así, mi amado, tengamos cuidado. Ahora usted ha sido llamado, usted ha sido perdonado, usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso usted y yo somos diferentes a todos los demás. Vivimos para Dios, para agradar a Dios. No importa el que habla, Dios le bendiga y que Dios le dé su paga conforme ellos decidan vivir. Pero usted y yo que queremos agradar a Dios, mi amado, debemos seguir adelante y pronto entraremos al reino de los cielos. Nuestra redención está cerca. Pastor, ¿qué redención? Comprado de vuelta. Ahora somos dueños, ahora somos de Dios nuevamente. Así que creo que Dios ha sido claro en toda esta enseñanza. Vamos a orar, mis amados, porque el tiempo es corto. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, te agradecemos por tu amor, tu cuidado, tu protección, Señor. Gracias porque siempre te glorificas, Padre Santo. Señor, en este momento nosotros estamos aquí. Señor, delante de tu presencia, Padre, reconociendo que solamente tú eres Dios todopoderoso, Padre Santo, Señor. En este momento nosotros reconocemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Padre Santo. Creemos que, Señor, que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, Señor. Creemos ahora que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y creemos que esa sangre poderosísima tiene poder sobre nuestras vidas para volvernos a limpiar de toda maldad y de toda cosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias porque nada es imposible para ti, Señor. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados y límpianos de toda nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a vivir una vida limpia delante de tu presencia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos. Se despide su pastor Javier Ortega. Dios le bendiga y le guarde. Bye bye. Dios le bendiga.